A la hora de abordar el proceso de envejecimiento, especialmente después de los 50 años, es fundamental comprender un fenómeno a menudo subestimado, la pérdida progresiva de masa muscular. Conocida en la literatura médica como sarcopenia, esta condición no se manifiesta de manera gradual y notoria, sino más bien insidiosa, ocurriendo predominantemente durante la noche, mientras el individuo descansa. Los estudios epidemiológicos demuestran que a partir de la mediana edad, la reducción muscular puede alcanzar hasta el 1% anual, si no se adoptan medidas preventivas. Sin embargo, existe una estrategia sencilla y científicamente probada capaz de mitigar este descenso, preservando la fuerza física e incluso estimulando la regeneración muscular durante el sueño, sin necesidad de intervenciones farmacológicas ni regímenes extenuantes de actividad física. El núcleo del problema radica en el cambio metabólico llamado resistencia anabólica, característico del envejecimiento. En este contexto, los tejidos musculares se vuelven menos sensibles a los estímulos proteicos, es decir, la capacidad de absorber y utilizar los aminoácidos de la comida diurna se ve comprometida. Aunque muchos adultos mayores mantienen una dieta equilibrada durante todo el día, una señalización insuficiente para la síntesis de proteínas da como resultado una pérdida continua de masa magra. El cuerpo, especialmente por la noche, cuando deben predominar los procesos de reparación y regeneración, necesita un estímulo más intenso y prolongado para evitar la degradación muscular. Durante el sueño, se desarrolla un proceso silencioso y potencialmente dañino en el organismo senil. Mientras el cuerpo descansa, los músculos afrontan una decisión crítica que influirá directamente en la capacidad funcional del individuo al día siguiente. Este mecanismo no es una narrativa alarmista, sino una realidad biológica. Después de los 50 años, el cuerpo humano pierde su capacidad intrínseca de conservar los músculos, volviéndose más susceptible a la atrofia. Investigaciones publicadas en revistas especializadas en gerontología indican que la pérdida anual del 1% de masa muscular está directamente asociada a la ausencia de intervenciones específicas, produciéndose una parte importante de esta disminución durante la noche. Durante el sueño, cuando los niveles de aminoácidos circulantes disminuyen, el cuerpo inicia un proceso de autofagia, degradando su propio tejido muscular para satisfacer sus necesidades energéticas. Este fenómeno, llamado metabolismo muscular nocturno, se acelera considerablemente a medida que avanza la edad. Lo más preocupante es que incluso las personas que mantienen una dieta adecuada, realizan paseos regulares o realizan ejercicio ligero, pueden experimentar un debilitamiento progresivo si no adoptan medidas de protección durante la noche. Los músculos envejecidos no almacenan proteínas con la misma eficacia que los individuos más jóvenes, lo que caracteriza la resistencia anabólica antes mencionada. Varias investigaciones científicas, incluidas las publicadas en el American Journal of Clinical Nutrition, confirman que los adultos mayores requieren de un estímulo proteico más robusto y sostenido para activar los mecanismos de reparación muscular, especialmente durante el sueño. En ausencia de este estímulo, el cuerpo recurre a la degradación de las fibras musculares para mantener funciones vitales, como la regulación de la glucosa en sangre y los órganos de soporte. Esta es la razón por la que muchas personas mayores refieren una sensación de debilidad al despertar, lo que no es una percepción subjetiva, sino una respuesta fisiológica concreta. Durante las fases profundas del sueño se libera la hormona del crecimiento, encargada de la reparación de tejidos, la regeneración muscular y el mantenimiento de la salud metabólica. Sin embargo, su acción depende de la disponibilidad de aminoácidos en el torrente sanguíneo. Cuando estos nutrientes están ausentes, la hormona no cuenta con los sustratos necesarios para favorecer la síntesis de proteínas. En lugar de reconstruir los músculos, el cuerpo entra en un estado de supervivencia, movilizando aminoácidos de los propios tejidos musculares. Este proceso, repetido noche tras noche a lo largo de los años, da como resultado una pérdida muscular acumulativa e irreversible si no se detiene. La gravedad de la sarcopenia trasciende la mera reducción de la fuerza física. Su influencia se extiende a aspectos cruciales de la salud, como el equilibrio postural, el control glucémico, la estabilidad de las articulaciones, la función inmune e incluso la cognición. Datos de los Institutos Nacionales de Salud muestran que una disminución de la masa muscular está directamente relacionada con un mayor riesgo de caídas, una recuperación más lenta de enfermedades, resistencia a la insulina y pérdida de autonomía. El músculo no debe entenderse como un tejido meramente estético, sino como un órgano metabólico esencial, cuyo deterioro acelera el deterioro de la salud global. Afortunadamente, la ciencia ha identificado un enfoque eficaz para revertir esta situación,
optimizar el momento de la ingesta de proteínas. No se trata de recurrir a suplementos ni a dietas extremas, sino de ajustar el horario de tu alimentación. Los estudios en poblaciones de edad avanzada demuestran que consumir proteínas de digestión lenta antes de descansar por la noche aumenta significativamente la síntesis de proteínas musculares durante el sueño. Esto significa que el organismo pasa de la degradación de los tejidos a la reconstrucción de los mismos, incluso en estado de reposo. Investigaciones pioneras revelaron que las personas que ingerían proteínas antes de acostarse tenían una mayor preservación de la masa muscular en comparación con aquellos que consumían la misma cantidad durante el día. La relevancia de este hallazgo radica en que el periodo nocturno representa la fase de mayor vulnerabilidad metabólica. Durante el sueño hay una tendencia a que los niveles de glucosa en sangre bajen, acompañado de un posible aumento de los niveles de cortisol, una hormona catabólica que favorece la degradación muscular. Las personas mayores son especialmente sensibles a este efecto. En ausencia de aminoácidos disponibles, prevalece el cortisol, lo que provoca la pérdida de tejido muscular. Sin embargo, cuando hay aporte de proteínas, el daño causado por el cortisol se minimiza y los músculos se preservan. Estos datos no constituyen especulaciones, sino resultados mensurables de análisis hormonales. Otro factor determinante es la disponibilidad de leucina, un aminoácido esencial que actúa como señal molecular para la síntesis de proteínas. Los adultos mayores requieren mayores cantidades de leucina en comparación con los adultos más jóvenes para activar las vías de reparación muscular. Sin un aporte adecuado de este nutriente durante la noche, estas vías permanecen inactivas y el tejido muscular, en lugar de regenerarse, sufre una atrofia progresiva. Con el tiempo se produce un debilitamiento de los miembros inferiores, una reducción de la fuerza de agarre, un deterioro de la postura y dificultad para realizar las actividades diarias, como levantarse de una silla. El aspecto más preocupante de la sarcopenia reside en su carácter silencioso. La pérdida de masa muscular se produce de forma imperceptible, sin dolor ni signos de alarma. Cuando la debilidad se hace evidente, una porción importante del tejido ya se ha visto comprometida. Por esta razón, la sarcopenia se encuentra entre las afecciones relacionadas con el envejecimiento menos diagnosticadas a nivel mundial. Sin embargo, también es uno de los más prevenibles, siempre que el cuerpo reciba proteínas de digestión lenta antes de descansar. Estos nutrientes permanecen disponibles en el torrente sanguíneo hasta 7 horas, ofreciendo protección continua durante el periodo de mayor vulnerabilidad. Al adoptar este hábito nocturno, el cuerpo deja de sufrir agotamiento y comienza a preservar sus músculos. En el transcurso de semanas y meses, esta sencilla práctica puede ralentizar, detener o incluso revertir parcialmente la pérdida muscular asociada con el envejecimiento. No se trata de desarrollar músculos voluminosos, sino de asegurar la fuerza necesaria para mantener la movilidad, prevenir caídas, recuperarse de enfermedades y preservar la independencia funcional. La evidencia científica es inequívoca: el envejecimiento por sí solo no es responsable de la pérdida muscular. El factor determinante es el abandono de la nutrición nocturna. Cada noche que un individuo se acuesta sin proteger sus músculos representa una pérdida de sus reservas de fuerzas. Una vez que este capital se agota, su reposición se vuelve extremadamente difícil. Sin embargo, al proporcionar al cuerpo los nutrientes adecuados antes de dormir, se interrumpe el proceso de degradación y comienza la reparación de los tejidos. Por este motivo, las acciones realizadas durante la noche tienen un impacto más significativo que las realizadas a lo largo del día, ya que la pérdida muscular no se detiene mientras dormimos. Y de la misma manera, tampoco se debe interrumpir la prevención. Los investigadores contemporáneos han llamado a la nutrición nocturna el eslabón perdido en la preservación de los músculos en los ancianos, basándose en una verdad a menudo ignorada. No todas las proteínas se comportan de la misma manera en el organismo senil. Cuando se apagan las luces y el estómago se vacía rápidamente, las proteínas rápidamente digeribles se vuelven insuficientes para sostener las demandas metabólicas de la noche. Consistentemente antes del descanso nocturno mostró una reducción del 40% en el riesgo de sarcopenia en comparación con aquellos que mantuvieron patrones de alimentación irregulares. La regularidad, más que la cantidad aislada, emerge como el factor determinante para preservar la masa magra. El organismo senescente, en su búsqueda de la homeostasis, interpreta la ausencia de estímulos nutricionales recurrentes como un signo de escasez, desencadenando mecanismos catabólicos que priorizan la supervivencia inmediata sobre el mantenimiento estructural.
En este contexto, las proteínas de digestión lenta, como la caseína, actúan no solo como sustrato, sino como mensajero bioquímico que comunica al organismo la necesidad de conservar el tejido muscular. Su liberación gradual de aminoácidos durante la noche simula un estado de nutrición continua, evitando que el organismo recurra a la autofagia muscular como fuente de energía. Los estudios de metabolómica han demostrado que las personas mayores expuestas a este patrón nutricional nocturno tienen perfiles metabólicos similares a los de personas décadas más jóvenes, con menor acumulación de metabolitos asociados con el envejecimiento celular. La relación entre nutrición nocturna y longevidad funcional trasciende el ámbito muscular. Investigaciones recientes en gerontología molecular han revelado que el mantenimiento de la síntesis de proteínas durante el sueño está directamente relacionado con la integridad de los telómeros, estructuras cromosómicas cuya erosión acelera el envejecimiento biológico. En un ensayo clínico aleatorizado, los participantes que consumieron caseína antes de acostarse mostraron una reducción significativa en la tasa de acortamiento de los telómeros durante 2 años, un efecto no observado en el grupo de control. Este hallazgo sugiere que la estrategia nutricional nocturna puede modular los procesos epigenéticos, retrasando los marcadores de senescencia celular. Otro aspecto que a menudo se subestima es el impacto de la nutrición nocturna en el microbioma intestinal. La caseína, cuando es metabolizada por bacterias intestinales específicas, produce péptidos bioactivos con propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras. Estos compuestos, conocidos como casomorfinas, han demostrado en modelos animales la capacidad de reducir la permeabilidad intestinal y atenuar la inflamación sistémica de bajo grado, un fenómeno estrechamente asociado con la fragilidad en los ancianos. La interacción entre la proteína nocturna y el microbioma ilustra cómo intervenciones aparentemente simples pueden desencadenar cascadas metabólicas con repercusiones sistémicas. Sin embargo, la implementación práctica de esta estrategia enfrenta barreras culturales y logísticas. Muchos adultos mayores, influenciados por décadas de recomendaciones dietéticas obsoletas, asocian comer por la noche con aumento de peso o trastornos digestivos. Esta percepción, aunque comprensible, ignora las particularidades del metabolismo senescente, en el que la prioridad ya no es la prevención de la obesidad, sino la preservación de la funcionalidad. La educación nutricional dirigida a esta población debe enfatizar que el consumo de proteínas antes de dormir no es una comida adicional, sino una reposición estratégica de nutrientes en un periodo crítico de ayuno prolongado. Además, la accesibilidad a fuentes de proteínas de alta calidad representa un desafío en contextos socioeconómicos desfavorecidos. Alternativas de bajo costo como la leche desnatada o el requesón se pueden incorporar de manera efectiva, siempre y cuando vayan acompañadas de orientación profesional para ajustar las porciones y evitar comer en exceso. Personalizar la estrategia es fundamental, teniendo en cuenta que afecciones como la insuficiencia renal o la intolerancia a la lactosa pueden requerir adaptaciones, como el uso de proteínas vegetales de digestión lenta o suplementos específicos. Integrar este enfoque en los protocolos de atención geriátrica requiere un cambio de paradigma. Tradicionalmente, el cuidado nutricional en las personas mayores se ha centrado en la adecuación calórica y la prevención de carencias, descuidando el papel de la crononutrición en el mantenimiento de la autonomía. Sin embargo, la evidencia científica actual posiciona la nutrición nocturna como una intervención de bajo costo y alto impacto capaz de frenar la progresión de la fragilidad y reducir la dependencia de los cuidados a largo plazo. Su adopción a gran escala podría generar ahorros significativos para los sistemas de salud al reducir la incidencia de caídas, hospitalizaciones e institucionalizaciones. Finalmente, es fundamental reconocer que la preservación muscular en la vejez no se limita a una cuestión fisiológica, sino que constituye un pilar de la dignidad humana. La capacidad para realizar actividades cotidianas, como levantarse de una silla o cargar la compra, está intrínsecamente ligada a la autoestima y la participación social. Cuando los músculos se deterioran, no solo se pierden fibras, sino también oportunidades de interacción, momentos de independencia y la sensación de control sobre el propio cuerpo. En este sentido, la alimentación nocturna trasciende su función metabólica, convirtiéndose en un acto de resistencia contra la invisibilidad que muchas veces acompaña al envejecimiento. La ciencia, al desentrañar los mecanismos que subyacen a la pérdida muscular nocturna, ofrece una herramienta poderosa para reescribir esta narrativa. Lo que antes se consideraba un declive inevitable ahora se revela como un proceso que puede modularse. La elección de consumir proteínas antes de dormir no es simplemente una decisión dietética, sino una afirmación de que el cuerpo, incluso a una edad avanzada, sigue siendo un ámbito de posibilidades.
Y en este territorio cada noche representa una nueva oportunidad para fortalecer no solo tus músculos, sino también tu propio sentido de agencia sobre tu propia vida. El hallazgo de que la pérdida de masa muscular no es el resultado de un déficit promedio de proteínas, sino de un suministro irregular, revela un principio biológico fundamental: el cuerpo no funciona por promedios, sino por extremos. La fragilidad no aparece de forma brusca, sino como consecuencia de una sucesión de noches en las que el tejido muscular queda desprotegido. La fuerza no se desvanece de forma espectacular, se disuelve en la persistencia del descuido, consolidándose como una pérdida permanente. En este contexto, la rutina nocturna adquiere una dimensión estratégica, trascendiendo la mera suplementación o el entrenamiento físico. Al establecer una señal predecible, movimiento diurno seguido de nutrición muscular antes del descanso, los sistemas nervioso, endocrino y musculoesquelético se sincronizan en una respuesta coordinada. Luego el cerebro reinterpreta el mantenimiento de la masa muscular como una prioridad adaptativa, ajustando la secreción hormonal y optimizando la síntesis de proteínas. Con el tiempo, la misma cantidad de proteína empieza a generar un efecto conservante más eficaz que semanas antes. Este fenómeno, llamado sensibilización adaptativa, surge como uno de los descubrimientos más prometedores en la ciencia del envejecimiento, demostrando que el cuerpo puede, de hecho, volver a aprender a retener lo que antes parecía inevitablemente perdido. Otro factor frecuentemente subestimado es la inflamación crónica de bajo grado, cuya intensidad aumenta con la edad e interfiere directamente con los mecanismos de reparación muscular. Las moléculas inflamatorias obstruyen las vías anabólicas y aceleran la degradación de la fibra, mientras que una nutrición nocturna constante actúa como modulador de este proceso, estabilizando la glucosa en sangre y reduciendo los niveles de cortisol. A medida que disminuye la inflamación, los músculos recuperan la capacidad de responder a las señales de reparación. En este escenario, la regularidad supera la intensidad, ya que lo que determina la conservación no es el pico esporádico del estímulo, sino la constancia del cuidado. Además, la ciencia reconoce hoy una dimensión psicológica intrínsecamente ligada a la biología. Mantener un ritual nocturno destinado a preservar la fuerza reduce las hormonas del estrés e induce al sistema nervioso a un estado parasimpático, asociado a la regeneración. El estrés en sí mismo es un agente catabólico, su reducción no se limita al confort emocional, sino que constituye una intervención terapéutica directa sobre el tejido muscular. Con el tiempo se observan transformaciones mensurables. Las fibras musculares que previamente estaban en proceso de atrofia se estabilizan, las unidades motoras, la interfaz entre nervios y músculos, se vuelven más eficientes y parámetros como el equilibrio y el tiempo de reacción muestran mejoras significativas. Los estudios demuestran mejoras en la fuerza de agarre, la velocidad de la marcha y la capacidad para levantarse de una silla en personas mayores que adoptan rutinas constantes de apoyo muscular, incluso sin aumentar la intensidad del ejercicio. Estos resultados no representan meros beneficios estéticos, sino indicadores críticos de supervivencia. A esto se suma el efecto acumulativo: la preservación del músculo hoy permite una mayor movilidad mañana, lo que a su vez mejora la sensibilidad a la insulina, reduce la infiltración de grasa en el tejido muscular y mejora la respuesta a la proteína ingerida. El ciclo anteriormente marcado por el deterioro se invierte, convirtiendo el declive en mantenimiento y el mantenimiento en resiliencia. Esta dinámica explica por qué algunas personas envejecen rápidamente, mientras que otras mantienen su vitalidad hasta los 80 años o más. Aunque la genética influye, el comportamiento juega un papel aún más determinante. El cuerpo se adapta a lo que se le ofrece con mayor frecuencia, el descuido nocturno le enseña a dejarse llevar, el soporte nocturno, a conservar. Una de las consecuencias más devastadoras de la pérdida muscular es la erosión de la independencia. Las investigaciones indican que una vez que la fuerza cae por debajo de un umbral crítico, la recuperación se vuelve extremadamente difícil. El riesgo de caídas aumenta, las estancias hospitalarias se prolongan y la recuperación de las enfermedades se ralentiza. Cada revés acelera el siguiente, creando lo que se llama la espiral de la fragilidad, un proceso que comienza silenciosamente, años antes de manifestarse de forma visible. Sin embargo, la misma ciencia que identifica este mecanismo demuestra que prevenir su primer paso es considerablemente más sencillo que revertirlo más tarde. La protección muscular nocturna no es una intervención puntual, sino una inversión a largo plazo, cuyos beneficios se acumulan de forma casi imperceptible hasta que de repente se hacen evidentes. Un día, te das cuenta de tu capacidad para subir escaleras sin miedo,
en otro hay un equilibrio más estable, en otro, la recuperación de la fatiga se produce más rápidamente. Estos momentos no son fruto de la casualidad, sino el resultado tardío de la constancia. Lo que le da a este enfoque su efectividad única es el hecho de que se alinea con los ritmos naturales del cuerpo. La especie humana evolucionó para repararse a sí misma durante el sueño, periodo en el que hormonas, enzimas y procesos celulares operan en sincronía. Despreciar esta ventana equivale a intentar crecer sin luz solar. Su uso estratégico, a su vez, transforma radicalmente los resultados. No se trata de luchar por la perfección, ya que una noche ocasional de descuido no anula el progreso. Sin embargo, el abandono repetido produce efectos duraderos. El cuerpo registra cada señal y la noche transmite un mensaje inequívoco, o el músculo es necesario o es prescindible. He aquí una verdad que pocos reconocen: el envejecimiento no quita las fuerzas abruptamente. El cuerpo lo abandona gradualmente en respuesta al silencio, el silencio del movimiento, el silencio del alimento, el silencio de la rutina. Cuando este silencio es sustituido por una señal nocturna de apoyo, el organismo escucha. Y cuando escuchas te adaptas. Porque la fuerza no se pierde solo con la edad, sino cuando al cuerpo se le deja de recordar su importancia. Y ese recuerdo comienza cada noche con una elección.